Gracias, Jesús. Damos toda la gloria al Rey. Gracias por su amor, su gran misericordia y su gran bondad con nuestras vidas. Te mando un gran saludo, mi amigo, mi amiga. Tomamos un momento para poder hablar y poder dar a conocer algunas cosas interesantes y verdaderamente edificantes de su palabra, ¿cierto? Estamos hablando en el libro de Jeremías. En este caso estamos en Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana, a todos aquellos que están trabajando en lo que es la obra del Señor. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios esté respaldando todo lo que están haciendo. Un gran saludo y gracias gracias al Señor por cada una de sus vidas, ¿sí? Que Dios bendiga grandemente. Damos gracias al Señor, ¿sí? Hoy a la mañana estábamos hablando con mi hijo Elías y él justo me comentaba de que está leyendo al apóstol Juan, ¿cierto? Y pudiéramos ver un poquito ahí en una de sus cartas que decía: no creáis a todo espíritu, ¿cierto? Y una de las cosas que tiene el espíritu de error es que una de las cosas es que trata de negar, ¿cierto?, lo que la palabra del Señor estableció, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y una de las cosas que en el tiempo de este Juan y de Pablo también tuvieron que luchar con estas filosofías que decían que hablaba de un Dios agnóstico, es que decía que se negaba de que Jesucristo había venido en carne, ¿cierto? Sabemos que en el Salmo 40 dice: he aquí que me preparaste cuerpo, ¿cierto? He aquí que vine a cumplir tu voluntad. En el rollo del libro estaba escrito, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces eso. Fíjate vos desde los tiempos que viene hablando el Padre sobre el Hijo, sobre la persona del Verbo que iba a ser encarnado. Bueno, había algunas filosofías que negaban eso, ¿sí? Por eso dice el Señor: no creáis a todo espíritu, hay que analizar todo, ¿cierto? Procesarlo todo en ese espíritu nuevo que el Señor te da, con ese conocimiento que se va acoplando a tu vida, ¿cierto? Y poder tener, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A ajustarnos más al pensamiento de Dios, ajustarnos más el cinturón, ¿cierto? Y para estar claros en el asunto, ¿sí? Poder tener certezas, ¿cierto? Y eso es muy importante para nuestro crecimiento. También hablaba con mi esposa hoy sobre el tema y verdaderamente uno se siente fortalecido, rodeado de tantas cosas hermosas que verdaderamente no alcanzan las palabras, ¿sí? En este caso dentro de la familia, ¿no? Damos gracias a Dios. Yo creo que es parte de la herencia que el Señor nos da. Son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, tus hijos, donde habla también de la esposa, ¿cierto? El wifi no quiere andar, le vamos a meter datos.
y poder ver todas esas cosas, ¿no? Ya vamos a estar hablando del Salmo 112 y 128, verdaderamente son hermosos. Salmo 112, verso 7 dice: no tendrán temor de las malas noticias, de los malos rumores que se levantan, ¿cierto? Todo eso habla del filtro que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas, de un alma que va santificándose, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de Jeremías, capítulo 34, ¿cierto? Quiero mandar un gran saludo a Capri Torres de Cuba. Hermana Capri, Dios bendiga tu familia, tu vida, ¿sí? Mando un gran saludo ahí a toda esa hermandad y esa comunidad cristiana en Cuba. Mandar un gran saludo al hermano Delgado allá de República Dominicana. Hermoso, hermoso país también en República Dominicana, ¿cierto? Creo que es Centroamérica. Mando un gran saludo, hermano, un gran saludo a la familia. Siempre veo gente de República Dominicana, tienen verdaderamente una luz hermosa, una gracia hermosa del Señor. Que Dios bendiga ese bendito país. El hermano Durango también de Colombia. Hermoso lugar también, que Dios esté bendiciendo esta hermosa nación de Colombia, y a cada uno que siempre están mandando un mensajito, y bueno, que apoyan, que opinan, ¿cierto? Estamos mirando el libro de Jeremías, ¿cierto? Vamos a ver qué dice acá. Un rey verdaderamente en ese momento bastante rebelde. Si hubiera hecho caso el rey, hubiera ido a Babilonia en el momento que Dios le dijo: mira, tenés todo preparado en Babilonia antes que caiga el juicio, ¿cierto? Dios había determinado en destruir Judá. Y vamos a observar algunas cosas mientras leemos, a ver si vos las descubrís también. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todo. Tengo que dar gracias también a toda esa gente que me está dando la oportunidad para poder trabajar y bueno, y hacer algunas cosas. Que Dios bendiga sus vidas. Dice: este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ejército y todos los reinos de la tierra que él controlaba, atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades. Fíjate vos todo lo que arrastraba este imperio, ¿sí? Muchos países, muchos reinos, vasallos, ¿cierto? Seguramente que algunos o varios de ellos gustosos estaba de formar parte de esta gran coalición de países en la cual estaba encabezando en ese tiempo Nabucodonosor, pueblos que habían sido conquistados, ¿cierto?, en diversas batallas, y muchos conquistados casi sin guerra, calculo yo, porque ¿quién se iba a enfrentar a este imperio tan grande y tan vasto? Que ya iremos entrando un poquito más en detalle a través de la historia, a través de los hechos, en el cual voy a tener que hacer tiempo para poder acercarle un mejor panorama. Pero acá es claro en el encabezamiento de Jeremías 34, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ejército y todos los reinos de la tierra que él controlaba, atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades. Fíjate vos, ya esto estaba en una actividad, ¿cierto? Ya había un ataque, ¿cierto? Y no tan solamente Nabucodonosor, sino que todos los reinos estaban cercando a Jerusalén, ¿cierto? Esto dice el Señor Dios de Israel. Jeremías, ve y dile esto a Sedequías,
rey de Judá. Esto dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la queme. Esto dice el Señor, ¿cierto? Y tú, Sedequías, no escaparás de su poder, serás capturado. Gracias, Jesús. Aleluya. Serás capturado y caerás en sus manos. ¿Sí? Caerás en sus manos. Gloria a Dios. Verás al rey de Babilonia frente a frente, te hablará cara a cara y serás llevado a Babilonia. Sin embargo, escucha este mensaje del Señor Sedequías, rey de Judá. Cuando está hablando acá que lo va a ver cara a cara y será llevado a Babilonia, hubiera sido todo lo contrario, ¿cierto? Si hubiera hecho verdaderamente, hubieran obedecido al Señor, lo hubieran visto cara a cara al Señor. De una forma, Dios se hubiera manifestado a sus vidas. Pero bueno, en este caso era todo lo contrario. Sin embargo, escucha este mensaje del Señor Sedequías. Esto dice el Señor acerca de ti. Fíjate vos que Dios habla a nivel nación, pero también habla a nivel particular, a nivel personal. Eso es muy importante, muy interesante que vos lo sepas, ¿cierto? Dice: no morirás a filo de espada, morirás en paz, y así como se quemó perfume en honor de tus antepasados, los reyes anteriores a ti, también se quemará perfume en tu honor. Se ve que era una forma de expresión, ¿cierto? El quemar perfume, o que hubiera perfume en la muerte, pero también en el nacimiento. Yo no sé si vos te acordarás cuando nace Jesús, lo que le regalan, ¿cierto? Entre otras cosas, cosas preciosísimas y cosas perfumadas también, ¿no? Cuando nace un niño, uno le regala todas esas cosas preciosas. Eso habla del cuidado, eso habla del detalle que tiene Dios, ¿cierto? Para con lo suyo. Muy importante esto de que vos lo puedas entender. Dios es un Dios que tiene detalles con una forma muy personal para con cada uno de nosotros, ¿cierto? El trato que tiene el Señor, tanto con un hombre, con una mujer, con un niño, con una niña, ¿cierto? Sus cuidados, el trato que tiene el Señor, cómo Dios guarda a uno, a otro. Solo ponete en las manos de Él en este tiempo, ¿cierto? Para aquellos que no lo conocen. Morirás en paz, y así como se quemó perfume en honor de tus antepasados, los reyes anteriores a ti, también se quemará perfume en tu honor. La gente se lamentará por ti diciendo: ¡qué dolor, Señor! ¿Por qué así lo he decidido?, dice el Señor. Harán duelo, harán luto por este rey. Entonces el profeta Jeremías le dijo todo esto a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. El ejército del rey de Babilonia estaba atacando Jerusalén. Laquis y Azeca, que eran las únicas ciudades fortificadas que aún quedaban en Judá. Judá, la tribu de Judá, en la cual dice por allá por Hebreos que Dios nunca habló nada tocante a Judá en cuanto a ministerio sacerdotal, ¿cierto? Era una facción de la tribu, verdaderamente, que
era una tribu guerrera, ¿cierto? Junto con Benjamín, acordate que cuando Dios permite que su pueblo tenga un rey, ¿quién fue el primer rey? Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? De Benjamín. ¿Por qué? Porque eran tribus que se caracterizaban por la guerra. Y después era David. ¿David de qué tribu era? De la tribu de Judá, ¿cierto? Por eso es que Dios, cuando divide su pueblo en el reino del norte y en el reino del sur, después de la muerte de Salomón, Judá queda con Benjamín. Vos vas a ver en muchas profecías que cuando habla de Benjamín también se refiere a Judá en algunos puntos. Y cuando se refiere a Judá se está refiriendo a Benjamín también. ¿Ok? Esas son cosas que tenés que saber. Después el resto de las 10 tribus de Israel conformaban el reino del norte. ¿Sí? Acordémonos que ya Israel, las 10 tribus, ya habían sufrido un juicio y habían sufrido un exilio. ¿Ok? 100 años antes por el rey de Asiria. 100 años después viene el juicio a Judá, porque también se dejó arrastrar por los mismos pecados que Israel. Y Judá había sido salvada en el tiempo de Israel cuando estaba el rey de Asiria, porque Dios envía un ángel después de una oración sabia de un rey, tengo entendido que era Ezequías, que fue al patio del templo, ¿cierto? Y oró al Señor. Entonces el Señor manda un ángel y envía un ángel y mata a 185.000 soldados en un solo día, ¿cierto? Entonces fue una misericordia muy grande sobre Judá, ¿cierto? Israel estaba siendo destruida y llevaba al exilio 100 años antes de este hecho que estamos hablando ahora. Y Judá había sido preservada por misericordia, por la oración de un rey. Por eso el rey tenía verdaderamente un favor muy grande delante del Señor, ¿cierto? En este caso los reyes de Israel eran una lámpara, eran una lumbrera, el rey, más si tenía un conocimiento de Dios. Entonces el rey Ezequías ora, ¿cierto? Y Dios le envía un ángel. En ese tiempo estaba ministrando el profeta Isaías, y ese ángel mata en un solo día 185.000 soldados del reino asirio, que era la potencia en el tiempo ese. Después el reino asirio es absorbido por el imperio babilónico, que es el imperio que está ahora en este Jeremías 34, y donde se hace una coalición de naciones en el cual este imperio conquistó, y muchos por el Espíritu Santo que está dando ahora, muchos cedieron voluntariamente ante este imperio. Bueno, este imperio junto con esta nación estaba rodeando Judá, estaba por destruir Judá, ¿cierto? Entonces Dios le habla a este rey, ¿cierto? Fíjate vos, después de decir esto, el Señor le dio un mensaje a Jeremías después de que el rey Sedequías hiciera un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dar libertad a los esclavos, ¿cierto? Tenía esclavos, ¿cierto? Sedequías, pero acá hay una gran contradicción, ¿cierto? El pacto consistía en que tuvieran esclavos o esclavas, dice, hebreos
los dejaran en libertad para que ningún judío tuviera como esclavo a otro judío. Fíjate vos que aunque era permitido por Dios tener esclavos, y en este caso hebreos, había una ley, me parece que eso está en el Éxodo, vamos a ver si es cierto. Tengo que prender la luz porque me falla un poquito la vista. Éxodo 21, verso 2 dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde, dice Éxodo 21. Si entró solo, saldrá solo. En el verso 2, por ejemplo, le estaba permitido que compraran siervo hebreo, pero no que lo tuvieran esclavo toda la vida. ¿Ok? Entonces acá podemos ver parte de la crueldad que había caído este pueblo de Judá, por el cual está siendo ajusticiado por Dios, y hay un juicio de destrucción sobre Judá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios había determinado abandonar directamente su presencia. Este territorio había sido cortado de su presencia, ¿sí? Su presencia, ¿dónde estaba? En Babilonia. Por eso Él le ordena, ¿cierto?, que se vayan a Babilonia. Jeremías 29 dice: construyan casa, den a sus hijos en matrimonio y a sus hijas, planten olivares, planten viñas, ahí van a ser prosperados, ¿cierto? Durante 70 años tenían que ir a ese lugar. Después de esos 70 años iban a salir jóvenes que iban a volver a Jerusalén con una mentalidad nueva, una mentalidad de reino. ¿Por qué fueron a Babilonia? Porque Babilonia, aunque no era una ciudad que conocía a Dios, tenía un fuerte nacionalismo y no había sido ganada culturalmente por las naciones que había ganado culturalmente al pueblo hebreo, a tal punto que el pueblo judío llevó ídolos al mismo templo que construyó Salomón. Ídolos como Baal, ídolos como Astarte y Moloc. Baal y Moloc se sacrificaban niños recién nacidos. Eso está documentado por el historiador llamado Herodoto y por otro historiador, Flavio Josefo, y está en la Biblia, ¿sí?, donde quemaban sus hijos recién nacidos. Esto se mantuvo durante muchos años. Se prostituían las niñas de 12 años a la diosa Astarte. 12 años tenían las niñas cuando la hacían prostituir, por ejemplo, a esta diosa, ¿no? Después se prostituían todos, tanto varones, mujeres. ¿Con quiénes? Con gentes de las naciones extranjeras que le habían dejado ese ídolo ahí. Eso se llamaba prostitución sacra, fíjate vos. Entonces, culturalmente ya el pueblo de Judá, hermano, hermana, estaba destruido. Entonces, el Señor dice: si yo no intervengo, estas ciudades van a ser como Sodoma y Gomorra, van a desaparecer de la tierra. Judá e Israel fueron enjuiciadas porque si Dios no intervenía con juicio, el pueblo vez tras vez, Él enviaba profetas y le anunciaba: vuélvanse a mí. Se volvían y al poco tiempo caían otra vez. Se volvían y al poco tiempo caían otra vez. Se volvían y al otro tiempo habían entrado en un círculo vicioso. Entonces Dios corta eso de raíz. Y en el año 605 de la historia nuestra, antes de Cristo, Él envía a destruir Judá. Porque si Él no destruía Judá, la nación de Judá iba a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ya se le había metido tanta cultura idolátrica. ¿Y qué era lo que pasaba? Que sus hijos y sus hijas
se estaban casando con gente pagana y estaban perdiendo totalmente la enseñanza del Señor también, porque no hacían caso a sus profetas. Al no haber texto bíblico, los profetas eran los que comunicaban el mensaje y el sacerdote ministraba los ceremoniales, los sacrificios de animales. Los jueces que tenían que emitir juicio no emitían juicio, se corrompían. Habla que hubo un rey en Judá que llenó de extremo a extremo sangre en todo Jerusalén, matando a sus propios. Entonces, si Dios no intervenía con un juicio, esta nación iba a desaparecer. Entonces Él, en ese juicio, si vos te podés meter un poquito en el pensamiento de Dios, ¿cierto? Un poquitito, ¿cierto? El Señor envía a Babilonia a su pueblo durante 70 años, en su gran misericordia, le da todas las cosas ahí. De ahí, bueno, se levanta Daniel, ¿te acordás del profeta Daniel? Ezequiel. Esos son profetas que ministraron en el exilio judío, ¿cierto? Para entender un poquito. Entonces, este pueblo va 70 años. ¿Y por qué 70 años? Porque 70 años Dios levanta una generación nueva de jóvenes con una mentalidad diferente. Vuelven otra vez a Jerusalén a reconstruirlo. Ese hecho está en Nehemías, el copero del rey, ¿te acordás? Nehemías y Esdras. Y participaron el profeta Ageo, el profeta, creo que es Sofonías, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Esos 5 personajes, esas 5 personas, vuelven otra vez a traer a Jerusalén a su pueblo. Todos esos jóvenes nuevos que habían nacido, pero con otra mentalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él no hacía esto, no iba a poder cumplir la voluntad de que Jesucristo iba a nacer del pueblo judío, porque él mandó a que Israel fuera luz a las naciones. Y hoy nosotros somos luz a través del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Somos luz a las naciones. Si Él no hubiera hecho esto, nosotros hoy en día no estaríamos hablando lo que estamos hablando, ¿cierto? El Señor le dio un mensaje a Jeremías después de que el rey Sedequías hiciera un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dar libertad a los esclavos. Claro, esta gente no había obedecido el mandamiento de Dios que está acá. Si comprares siervo hebreo 6 años te servirá, más al 7º saldrá libre. O sea, se usaba mucho estas cosas de los siervos o de los esclavos, ¿cierto? Porque mucha gente no pudiente, hebrea, ¿cierto? Entraba en conocimiento con gente pudiente y bueno, y pactaban, ¿cierto? Entonces, la gente era comprada por otro hebreo, ¿cierto? Y durante 6 años tenía que servir a este nuevo amo, pero en el 7º año tenía la opción de salir libre. Bueno, ¿qué pasa? Este pueblo, ¿cierto? Entre tantas cosas como la que te dije, que prostituían sus hijas, quemaban a fuego a sus hijos en un dios llamado Moloch, un dios amonita, cruel, terrible, ¿cierto? Era una estatua que tenía sus manos así, y tenía un caldero en el cual prendían fuego y echaban los recién nacidos en esos lugares como sacrificio. ¿Buscando qué? Prosperidad, buscando que fueran fructificadas sus viñas, buscando victoria en sus guerras. ¿Viste? Cuando hoy se habla mucho de prosperidad en el cristianismo, es un tema, ¿cierto? Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo, no hace falta nada. Lo demás viene por el trabajo, Eso siempre lo digo, ¿cierto? Por el trabajo de nuestras manos, ¿cierto? No es
el genio que sopla y bueno, y sale lo que uno desea. El Evangelio no es eso, ¿cierto? Lógicamente que Dios nos puede conceder las cosas, pero nunca va a conceder caprichos. Viste que por allá Santiago dice: vosotros no tenéis porque no pedís, y pedís porque pedís mal, solamente para complacer vuestros deleites, vuestros caprichos. Siempre hay oraciones caprichosas que Dios nunca va a conceder. Esas son cosas que nosotros tenemos que notar. Bueno, en este caso, ¿cierto? Esta gente no liberaba a sus propios paisanos, lo tenía esclavo durante toda su vida. Entonces, hasta el tiempo de Pablo había esclavos, pero había esclavos, por ejemplo, que tenían amos muy buenos, que son como los patrones, ¿no? Patrones buenos que vos decís: no, yo me quedo con este. Entonces, ese patrón dice que le ofrecía la libertad, y ese esclavo podía elegir, decía: no, yo me quedo con vos. Bueno, Cristo con nosotros es así. Nos compró a nosotros, Él nos compra, y no es que nos tiene esclavos, sino que Él nos da libertad para que de nuestra propia voluntad le amemos, ¿cierto? Entonces dice acá: el pacto consistía en que los que tuvieran esclavos o esclavas hebreas y hebreos los dejaran en libertad para que ningún judío tuviera como esclavo a otro judío. Todos los jefes y todo el pueblo que se había comprometido a cumplir el pacto obedecieron y dejaron en libertad a sus esclavos, pero después se arrepintieron de haberlos liberado, los obligaron a regresar y los esclavizaron nuevamente. Fíjate vos hasta dónde había caído la cultura de ese pueblo que todavía estaba ahí. ¿Te acordás de Faraón? ¿Te acordás de Faraón que dejó salir al pueblo y después se arrepintió? Les cayó las 10 plagas, todas las cosas. Bueno, esta mentalidad, esta cultura estaba metida en el pueblo judío. Y si Dios dejaba que esto persistiera durante el año, Judá e Israel iba a desaparecer como nación en la faz de la tierra. ¿Cómo se gana una nación? A través de la guerra, puede ser, pero a través de invadir de culturas extrañas, por ejemplo de la idolatría, ¿cierto? Donde se mataban hijos, la próxima generación estaba siendo quemada en los altares. En el mismo Judá, sus niñas estaban siendo prostituidas, aún hasta los tiempos de Pablo. Pablo se encontró con estas cosas, ¿cierto? Y dice: pero después se arrepintieron de haberlo liberado, los obligaron a regresar y lo esclavizaron nuevamente. Nuevamente toman esclavo a gente de su propia convicción. Los toman como si fuera alguien igual se abusa de la gente, muchas veces de la misma convicción en Cristo, ¿cierto? Lo esclavizan nuevamente. Entonces el Señor le dio el mensaje, este mensaje a Jeremías, mensaje del Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel: yo hice un pacto con tus antepasados cuando los saqué de Egipto donde eran esclavos. El pacto está, mira, dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entre otras cosas, ¿no? Esto está en Éxodo 21, verso 2 en adelante. Dios estaba incumpliendo este pacto,
el pueblo estaba incumpliendo este pacto. No dejaba salir, se había puesto como faraón. Como faraón, ¿te das cuenta? La misma mentalidad. El mismo pueblo hebreo no dejando salir al pueblo hebreo. Después dicen, Israel es la mejor nación de la tierra. Israel es una nación como cualquiera de la tierra. Lo especial que tiene Israel es a Cristo, que nació Cristo. Brilla porque Cristo nació en esa nación. Pero no es más importante que Argentina, no es más importante que Haití, no es más importante. Él ama a todas las naciones por igual. ¿Qué es lo que hace singular a Israel? Que nació Cristo. ¿Cierto? Entonces, terminando, dice, yo hice un pacto con tus antepasados cuando los saqué de Egipto donde eran esclavos. Entonces, Dios saca a Israel de Egipto, pero Israel culturalmente fue invadida por Egipto. ¿Por qué? Porque así como Faraón no quería dejar salir, el pueblo hebreo tampoco quería dejar salir al mismo pueblo hebreo. Estamos leyendo Jeremías 34, estamos en el verso 13, 14, estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Les ordené que cada 7 años dieran libertad a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a ellos y que les hubiera servido durante 6 años. Eso está en el Éxodo 21, 2, 3, 4 y 5. Lo que dice acá. Pero sus antepasados no prestaron atención ni me obedecieron. Ustedes, al contrario, habían cambiado su manera de vivir y habían hecho lo que cuenta con mi aprobación, el dar libertad a cada uno a su compatriota. Ustedes hicieron un pacto ante mí en el templo que lleva mi nombre, pero después cambiaron de opinión y despreciaron mi nombre al esclavizar de nuevo a cada uno de los esclavos y esclavas que habían liberado. Entonces esto dice el Señor: ustedes no han obedecido, pues no dejaron en libertad a sus hermanos. Por tanto, dice el Señor, yo voy a dejar en libertad la guerra de enfermedades y el hambre, para que hagan con ustedes algo que sea motivo de horror a todos los reinos de la tierra. Verso 18 del 34 de Jeremías dice: a los hombres que rompieron mi pacto, que no cumplieron las palabras del pacto que hicieron ante mí, les haré lo mismo que al becerro que ellos cortaron en dos para luego caminar por el medio de sus dos partes. Este era un tipo de sacrificio, el partir el becerro, cuando se confirmaba un pacto entre Dios y el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios, ¿ok? El hombre no puede hacer ningún tipo de pacto con Dios. Puede hacer el hombre es voto, una promesa, pero pacto no puede hacer, porque no estamos en una posición de hacer pactos. Pero Dios sí puede hacer pactos con nosotros, ¿cierto? Y dice, este tipo de animales que se cortaba era para confirmar un pacto, era un tipo de sacrificio. Dios pactaba con el pueblo y el pueblo obedecía, llevaba un becerro, lo partía en dos, era un sacrificio, y eso confirmaba, decía, sí acepto, Señor, ese pacto. Eso quería decir ese sacrificio. Era uno de los tantos sacrificios ceremoniales que tenía el pueblo hebreo. Los que caminaron por medio de las dos partes del becerro cuando hicieron el pacto ante mí, acá te está diciendo cómo era que hacían, caminaban, partían del becerro y caminaban por el centro del animal. Y así se aceptaba, dice, cuando hicieron el pacto ante mí, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los funcionarios, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra, a todos ellos les entregué en mano de sus enemigos y de aquellos que quieren matarlos. Su cuerpo será la comida de las aves del cielo y de los animales de la tierra. ¿Cierto?
Ya Dios se había... Entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes en manos de sus enemigos, de aquellos que quieren matarlo, también en manos del ejército del rey de Babilonia, que por ahora se ha retirado. Dios había tenido un poquito de misericordia todavía y lo había retirado para que piensen lo que habían hecho con sus propios paisanos, ¿no? Voy a dar la orden, dice el Señor, de traerlos de regreso a esta ciudad, y ellos atacarán, la capturarán y la quemarán. ¿Sí? Convertiré las ciudades de Judá en lugares desolados, sin ningún habitante. Y esa fue la condición que encontró Nehemías cuando volvió a Jerusalén para reconstruir sus muros, ¿cierto? Pero eso es harina de otro costal. Le damos gracias al Rey por su gran misericordia que tiene con nuestras vidas. Que Dios bendiga a toda la familia de este hermoso partido de Mar Chiquita, ¿sí? Si Dios quiere, en el día de mañana, esto fue muy breve, hay muchísimas cosas para ver en Jeremías 34. Ya después vamos a seguir leyendo. Si Dios quiere, mañana estaremos con Jeremías 35, ¿sí? Mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, que Dios te bendiga mucho y lo estaremos viendo en el día de mañana. Amén.